Conversamos con el doctor Luis Durán, el expresidente del Partido Morado, quien ha tenido bien atender esta comunicación con el programa Voces del Sur. Señor Durán, buenos días, bienvenido al programa Voces del Sur, que aquí en Arequipa se transmite a través de Radio Yarabí. Lo escuchamos, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación y un enorme abrazo a los oyentes de Radio Yarabí. Alguna vez he estado por allá y bueno, tengo mis mayores respetos por la ciudad de Arequipa. Estoy a tu disposición. Mira, tú nos preguntabas o comentabas y reflexionabas qué es lo que está pasando en realidad. Quiero empezar por una cuestión. Ya Francisco Sagasti, desde hace más de un año atrás, señaló en cadena nacional, en la radio, en la televisión, en cuanta entrevista tuvo, de que él no iba a postular a la presidencia de la República. Y la razón que dio era atendible. De repente no nos gustó, a mí por ejemplo, pero la razón que él dio me parecía relevante. Él decía dos cosas. En primer lugar decía que su situación de su salud personal como persona adulta mayor no le hacía a él sentirse para dedicarse a esta necesaria dirección política que hay que hacer para cambiar todo este desastre que nos han dejado o que nos están dejando este Congreso y esta presidenta. Pero él argumentaba una segunda razón, que tiene que ver con un concepto que los morados rechazamos, se llama el egoísmo político. Mira, los grandes liderazgos saben cuándo es el tiempo de dirigir y cuándo es el tiempo de acompañar a otros. Y Francisco, como es un gran líder, lo tiene claro. Hay en el Perú muchísimas personas, muchos líderes, por decir algo, o muchos jefes de grupos políticos que no entienden esto y creen que con ellos empieza y termina la historia. Creen que ellos son los únicos que pueden cambiar la nación desde su dirección. Nosotros no creemos eso y Francisco lo tiene muy claro. Él desde donde esté va a continuar sirviendo al Perú bajo los mismos principios que tiene, decirle la verdad a la gente, usar la técnica sobre base para el servicio a las personas y tercero, muy importante, ¿sabes cuál es? Hechos matan relatos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los políticos suelen hablar, pero sus hechos no coinciden con lo que dicen. Para nosotros es más importante hacer, servir y avanzar. Eso por el lado de Francisco. Entonces, es una mentira que ha movido los partidos de derecha para justificar la situación de que Francisco recién dice esto. No, lo dice desde hace un año. Entonces la pregunta es, si él ya lo tiene claro y lo ha dicho públicamente, ¿por qué siguen con esto? ¿Por qué los políticos del Congreso no le creen a Francisco? ¿Y por qué no le creen? Porque son mentirosos. Y creen que nosotros, los morados, Francisco, somos mentirosos como ellos. Y no es así. Y esto es muy importante, especialmente para los niños que te escuchan. Honrar la palabra, decir una cosa y cumplirla es un valor fundamental para las personas. De forma que si Francisco ha dicho ya hace un año que no va a postular, no va a postular. Entonces, como no le creen, ¿qué es lo que tienen? Tienen dos cosas. Mira, en primer lugar, es una venganza política, en mi opinión. Y la venganza política viene de lo siguiente, que ninguno de estos partidos políticos que hoy están dirigiendo el Congreso en pacto con la señora Boluarte, ninguno de ellos formó parte ni se les aceptó ninguna prebenda durante el gobierno de Francisco Sagasti. Ninguno de ellos. Durante ese tiempo tuvieron que dejar de hacer sus negocios para robar el patrimonio del Estado. Y de eso quieren vengarse. Pero quieren vengarse de algo más, fíjate. Francisco Sagasti prometió 3 cosas a la gente. Y fue lo que cumplió. Traer las vacunas. Llevar al país a una situación de una elección general dentro del marco de la ley. Y tercero, a intentar arreglar y mantener la economía en mejor situación. Esas 3 cosas las logró. Entonces, como ellos no participaron del gobierno, como ese era un gobierno bueno y como además ellos no pudieron medrar, lo que quieren es vengarse y hacer que el legado de Francisco, lo bueno que hizo, desaparezca. Pero además hay una persecución política y te voy a contar por qué. Si tú lees los documentos, tanto las denuncias de los 2 congresistas como las conclusiones de la subcomisión
y luego lo que la comisión leyó ante el Congreso la última semana, en realidad ante la comisión permanente, tú te darás cuenta que ese informe y la acusación no tienen ningún fundamento. ¿Tú sabes de qué lo acusan en realidad? Lo acusan de una cosa muy sencilla. Él vio que habían 19 tenientes generales en la policía, hizo un análisis, su ministro y la gente que correspondía según las competencias, hizo una revisión de sus capacidades, y todos ellos tenían o denuncias o habían reprimido a la gente durante las manifestaciones contra Merino, o no tenían las competencias para actuar en el caso. Entonces, cuando bajó, el número 20 era un general, y entonces lo nombró como director de la policía. ¿Y sabes qué pasó? La ley de ese entonces decía que cuando tú nombrabas un general para director de la policía, o sea, la ley permitía eso, inmediatamente ese general se convertía en teniente general. O sea, no fue Francisco quien lo ascendió. La ley decía que si tú nombrabas un director general de la policía, entonces inmediatamente se ascendía a teniente general. ¿Y sabes qué decía ese mismo artículo de la ley? Más abajo, decía que cuando un teniente general es ascendido y nombrado director de la policía, inmediatamente todos los tenientes generales anteriores a él, más antiguos, entraban en baja, o sea, salían inmediatamente, decía la norma. Por lo tanto, quienes tomaron esa decisión la tomaron conforme a ley y conforme a las condiciones y capacidades de la Constitución. Pero te digo algo más, esos policías fueron en acción de amparo al Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional les dijo que no había ninguna violación de ningún derecho, que su expectativa de ascender a ser directores de la policía era una expectativa, no era un derecho. Por lo tanto, el Poder Judicial ya señaló que no hubo ninguna agresión contra ellos. Segundo, se actuó conforme a ley. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Pura venganza política y además persecución. Porque ellos no creen que Francisco ha dicho que va a ser candidato, él no va a ser candidato, y entonces le tienen miedo, y tienen miedo a lo que significa su legado. Esa es la interpretación de los hechos que hacemos desde el Partido Morado. Pero, ¿qué es lo que se viene para más adelante? Probablemente la suerte a nivel del Congreso de Francisco Sagasti ya está echada, porque estamos frente a un legislativo donde no priman las razones técnicas, sino donde priman la fuerza de los votos. En marzo entendemos que se va a reanudar la legislatura y va a ser el Pleno quien también tendrá que emitir su postura y su posición. No obstante, la votación de esta semana en la Comisión Permanente ya da muestras de cuál pueda ser finalmente la postura o la decisión de las bancadas del Congreso de la República, por ejemplo, de Fuerza Popular, de Renovación Popular, entre otras bancadas. Ya la suerte de Francisco Sagasti en el legislativo estaría echada con por lo menos la postura que han mostrado algunas bancadas en la comisión permanente. Sí, la suerte de Francisco en este Congreso ya estaba echada desde que se inició el pacto entre Dina Boluarte y estos partidos del Congreso. Tú has dicho básicamente los que son: Fuerza Popular, Renovación Popular, yo agregaría Podemos, APP, y también agregaría Perú Libre, y por último Acción Popular, por poner uno. Bueno, y Somos Perú. Todo ese grupo de partidos, de 7 u 8, tienen una alianza política. Esa alianza política está hecha para que se queden, hacen las leyes, realizan todo para mantener sus prebendas y medrar del presupuesto público. No es entonces solo una decisión política de personas que en su sano juicio creen de verdad que están haciendo lo correcto. Esta es una decisión de grupos políticos mafiosos que han tomado el poder para intentar violentar los derechos de las personas comunes y corrientes. Entonces yo te digo, la suerte de Francisco estaba echada desde que empezó este pacto. Como va a estar echada y se va a seguir inclinando la cancha electoral contra todas las fuerzas que no piensen como él. Bancadas. Entonces, ¿qué sigue? Bancadas ¿Qué sigue de aquí para Francisco? Sí. ¿Qué sigue de aquí para Francisco? Mira, para Francisco es un honor que este Congreso lo inhabilite políticamente. Así lo veo yo, en la historia va a pasar como un honor. Pero
Francisco tiene un deber, y él lo tiene muy claro. El deber es luchar porque la verdad, la justicia y la ley funcionen en un país. No por él, sino por lo que representa esta acción contra él. Por lo tanto, yo no dudo, es más, creo y espero que Francisco inicie los procesos ante las autoridades correspondientes. Que no lo ha descartado a propósito. No lo ha descartado a acudir a otras instancias. No, él ha dicho que sí va a hacerlo. Uh-huh. A la jurisdicción interna y luego tiene 2 lugares donde ir. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también, ¿sabes a dónde? A la justicia internacional. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un caso internacional que demuestre cómo de manera indebida y violando la ley y la Constitución, grupos en el poder toman decisiones aparentándolas como verdaderas, cuando en realidad no tienen ningún fondo. Y sí, yo me refiero a esas 7 bancadas, a todas ellas. Yo creo que eso, no solo las bancadas, sino los líderes de esas bancadas están en un conciliábulo, en un acuerdo político. ¿Para qué? Para evitar irse, para mantener sus prebendas, porque ellos no creen en la dignidad de un político. Ellos creen que la política consiste en tener prebendas para ellos. Uh-huh. Si no, no harían todo lo que hacen, desde el comedor, pasando por la forma como han tratado a mujeres, todo lo que han hecho para contratar una red de prostitución, la manera como se defienden entre ellos. Todo eso son buscar privilegios. ¿Sabes por qué? Porque ellos creen que hacer política se han ganado la lotería. Y es un privilegio. La política no es un privilegio. Uh-huh. Señor un Congreso debe estar al servicio de la gente. Y eso es lo que estos sujetos no entienden. Uh-huh. Sobre cómo están inclinando la cancha a su favor, cómo están acaparando instituciones que deberían gozar de autonomía, lo vamos a conversar en algunos instantes acerca de esta decisión que ha asumido la Comisión Permanente. Señor Durán, usted mencionaba hace algunos minutos anteriornos a esta pausa comercial un tema bastante interesante y para claras luces y claras muestras con las decisiones que ha asumido este legislativo en lo que va de estos últimos años, están tomando decisiones para favorecerse ellos mismos, se están inclinando, quieren inclinar la cancha para tenerlo todo a su favor, sobre todo de cara a las elecciones que vamos a tener en el 2026, que probablemente la ciudadanía y la población, lo único que le quede son las elecciones, es decir, su derecho a emitir su voto en las urnas. Están haciendo de todo en el Congreso para poder inclinar la cancha a su favor, sobre todo estas bancadas quienes actualmente se encuentran en el poder. Por ejemplo, quieren acaparar instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, entre otras que en teoría deberían gozar de autonomía e independencia. Sí, mira, yo creo que este conciliábulo tiene 3 objetivos claros en 3 niveles distintos. Su primer objetivo es cultural, porque creen, algunos creen de verdad y otros no, que hay una serie de ideas que en mi opinión le han hecho mucho bien al Perú, que para ellos significa un atraso o una violencia contra su propio poder. ¿Qué ideas son esas? 4 en concreto. La primera idea es, y yo quiero que lo repitamos, discúlpame, no sé qué piensen ustedes, pero para mí esto es muy claro. Para mí es necesario en la formación de los peruanos un enfoque que permita saber y conocer las desigualdades estructurales que existen en el trato contra las mujeres. Para mí eso es fundamental, no solo porque tengo una hija, sino porque lo he visto. He visto cómo a las mujeres todo se les hace cuesta arriba, por encima de lo que a nosotros los hombres nos cuesta. Ellas trabajan el doble y eso tiene que ver con razones históricas y estructurales. Eso es científico, eso no es ideológico, pero ellos quieren ir contra eso. Segundo, ellos no creen en la libertad para todos. Como son gente que les gusta y les interesa sobre todo sus privilegios, creen que la gente tiene que tener privilegios unos sobre otros. ¿A qué privilegio me refiero fundamentalmente? Me refiero al privilegio de las mayorías frente a las minorías. En el Perú, las minorías son en realidad la gran mayoría, porque son estructuralmente violentadas por el sistema de cosas. Las mujeres andinas, los hombres andinos, las personas oscuras, los afrodescendientes, las personas LGTB, etcétera, una serie de grupos a los que se ha estigmatizado en el país, y ellos son la gran mayoría, pero hay una forma de decir no.
ellos son minorías, nosotros somos la mayoría. ¿Y cuál es la mayoría? Un modelo de peruano que no es único ni es mayoritario. Ellos están a favor de ese proyecto. Tercero, ellos creen que la religión no es una experiencia de fe de los ciudadanos, que tenemos que vivirla profundamente desde el corazón y desde el cerebro. Ellos creen que la religión tiene que estar en las leyes. ¿Y qué religión? No la de Jesucristo, que decía ama al prójimo como a ti mismo. No la de Jesucristo que decía está cerca de las personas más débiles, sino la del privilegio. La del privilegio de la estructura mental, de decir que hay gente por encima de los demás y llamarle eso cristianismo. Y lo cuarto, más grave para mí en términos ideológicos, es que ellos creen que la sociedad civil es un problema, por eso la combaten. Ellos creen que solo los privilegiados pueden dirigir el país. Nosotros creemos que al revés, que la sociedad civil es el mayor experimento democrático, que la gente tiene que juntarse, que tiene que opinar, aunque no participen en partidos políticos. Entonces, ese fue su primer proyecto y lo están llevando a cabo. Y creo que hay que responderles con claridad, con mucha claridad. El segundo proyecto para diferenciar la cancha es un proyecto que tiene que ver con la estructura del Estado. Como muchos de esta gente está vinculada a la corrupción, está vinculada a grupos ilegales de todo nivel, lo que están haciendo es copando el Estado, reestructurando el Estado, bloqueando instituciones y metiendo gente complicada. Por eso que hoy día, para hacer negocios en el Perú, tienes que pagar coimas. Por eso que hoy día las actividades ilegales se han metido dentro de las propias organizaciones, especialmente la Policía Nacional. Y lo van a seguir haciendo. Ahora han ido contra la SUNAT y contra el Ministerio de Economía y contra los órganos autónomos. Van así, porque quieren controlarlo todo. Y esa es la segunda cosa. Y esto es muy grave, porque si bien la cuestión cultural, finalmente, tarde o temprano, van a ser vencidos, destruir, como están destruyendo el Estado peruano y sus distintas administraciones, nos puede tomar muchísimos años en reconstruir, porque se han violentado los derechos, la meritocracia, el sentido del bien común, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para asegurar esos dos puntos necesitan una primera cosa, necesitan inclinar la cancha electoral. Y para inclinar la cancha electoral han creado tres tipos de situaciones que están en marcha. La primera es no aceptar las reformas que tenían que haber respecto de los partidos políticos. Nosotros ahí hemos sido muy claros. Mira, un partido político no puede tener de dirigentes a personas sentenciadas. No puede, pues. Porque si el sentenciado dirige el partido, imagínate cómo va a ser el resto. Nosotros exigimos una norma que expresamente diga que los partidos políticos no pueden estar dirigidos por personas sentenciadas. Nunca la aceptaron. Y dos, crearon una norma de financiamiento de partidos para darle a los partidos financiamiento privado, incluso por empresas. O sea, retrocedieron totalmente. Y lo tercero, como habían pocos partidos, mira, el Partido Morado ingresó a la política llevando y recolectando más de 1 millón de firmas. Ese requisito lo bajaron. Eso fue una reforma que se hizo. Pero para que eso funcionara, yo no estuve muy de acuerdo, pero en fin, eso fue lo que se estableció en su momento. Se bajó ese requisito y se estableció un número de militantes y además de comités provinciales. Consecuencia, más de 40 partidos inscritos. ¿Cómo arreglabas el tema de tantos partidos inscritos si bajas la cuota de acceso? Necesitabas un instrumento intermedio, que eran las PASO, unas primarias donde los ciudadanos escogían a los partidos para que no todos postulen y así no se licúe la representación electoral. ¿Qué hicieron? Mantuvieron esta situación de pocos requisitos para que los partidos entren y dos, eliminaron las PASO, porque quieren que haya 40, 42 partidos. Cuando hay tantos partidos, solamente podrían pasar a la segunda vuelta aquellos que están bien organizados y que tienen estructuras o aquellos que tienen mucho dinero. Y todos estos partidos tienen dinero. Y para no estar, para el la cuarto elemento de esta pata era el control de los órganos electorales, del Jurado Nacional y de la OMP. Pero para eso tenían primero, y todos sus líderes han hecho eso, echarle barro con ventilador a los dirigentes de esos organismos, a personas que habían hecho su acción correctamente, y eso es lo que se destinaron al señor Probeto y al presidente del Jurado Nacional, los empezaron a insultar, a atacar sistemáticamente, al punto que
han intentado generar falta de credibilidad. Esto que te estoy diciendo no es pura coincidencia. Esto es una estructura de un grupo de poder, de acuerdo de estos partidos, para mantenerse y seguir en el siguiente periodo acechando a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Sobre todo modificaciones, por ejemplo, en la reglamentación electoral para designar a dedo a candidatos para que puedan asumir cargos de elección popular. Incluso ahora, de manera muy reciente, la bancada de Podemos, que tiene como líder a José Luna Gálvez, quien tiene una serie de investigaciones, han planteado a través de que los partidos políticos puedan designar a dedo a sus candidatos a la presidencia de la República, sin contar con militancia, por ejemplo. Esto no garantiza de que pueda coincidir o no con los planteamientos que puedan tener los partidos políticos, aquellos candidatos que puedan postular a estos cargos. Sí, mira, yo te estaba diciendo hace un rato que todo este inclinar la cancha de estos señores era para crear muchos partidos, o sea, vientres, y segundo, para hacer que la elección vaya sobre ellos. Pero mira la paradoja que tienen. Dentro de sus mismas organizaciones, como son grupos de poder, como son argollas de relaciones, ellos no pueden someter a votación las decisiones de sus organizaciones. Porque si lo someten a votación, su mayor negocio, que es vender candidaturas, no se lograría. Por eso es que aumentaron de 20 a 30%, ya lo aumentaron de 20 a 30% el número de invitados para las elecciones regionales y locales. ¿Quién decide a los invitados? La cúpula. Y ahora, como algunos de estos partidos no han completado que se inscriban personas, ahora quieren abrir para que las candidaturas a la plancha presidencial también entren. Entonces, todo está hecho. Fíjate, todas estas normas no están pensadas racionalmente en favor de construir un sistema político que permita que los ciudadanos lleven su opinión a través de sus ideas hacia el poder y elijamos bien. Te repito, esto está hecho para que sus grupos políticos se permanezcan en el poder, porque saben que si no tuvieran esta oportunidad, no les volvería a votar la gente. Si la gente supiera todo lo que está pasando, no les volvería a votar. Mira, para nosotros esto es muy claro, yo quiero decirlo claramente. Nosotros, cuando fundamos el Partido Morado y hasta el día de hoy, y seguiremos en eso, creemos que los partidos tienen que ser instituciones, que no es posible la política sin partidos fuertes, democráticos, que sirvan a su población. Y eso cuesta construir. No es fácil en un país donde la gente que se acerca a la política se acerca por intereses, se acerca por buscar sus bienes propios. Y por eso el partido necesita una segunda cosa, los partidos, que sean escuelas. Y me parece muy bien que los fondos públicos estén destinados solamente a que los partidos formen a los ciudadanos. Deberíamos tener 3 o 4 grandes partidos con fondos públicos al servicio de la formación política de la gente. Porque si nos resignamos a tener partidos como los que tenemos, lo único que le estamos dando es cabida a las mafias para que se metan directamente a la política. Y eso no deberíamos permitirlo. Pero hablando justamente de partidos, ¿qué autocrítica hay desde el Partido Morado en las elecciones que tuvimos generales en el año 2021? Si bien es cierto, no ocuparon varias curules, tuvieron 3 representantes en el legislativo, pero incluso no han logrado conformar una bancada justamente por el número de miembros reducidos, pero también sobre todo los parlamentarios, ha sido sumamente cuestionado. Eduard Málaga, por ejemplo, que incluso ahora está formando parte de la bancada de Avanza País. ¿Qué autocrítica hay desde el Partido Morado en torno, por ejemplo, también a las personas que se han llevado al Congreso de la República en las elecciones generales que tuvimos en el año 2021? Mira, nosotros hemos hecho un largo proceso de autocrítica, muy profundo. Yo lo he dicho ante la población en cuanto a oportunidad he podido y también ante los medios. Y te las voy a decir porque como ya han sido procesadas internamente, discutidas, ya es un saldo y por lo tanto ya es una conclusión y es una memoria para lo que no tenemos que hacer.
Mira, el primer error del Partido Morado durante esa campaña fue que nuestro candidato presidencial frivolizó el contenido y el mensaje que teníamos que llevar. Nosotros ya habíamos analizado y teníamos respuestas a este problema que se vino después, a la polarización o al posible pacto mafioso. Y nosotros hicimos un plan de gobierno para solucionar ese problema, pero lamentablemente no pudimos llegar a toda la población explicándoles la profundidad de este tema. Entonces, la primera autocrítica es: no pudimos comunicarle al país la urgencia de cambiar de liderazgos políticos y la necesidad de un Congreso que pudiera responder profundamente frente a esta batalla y avalancha que venía. La segunda autocrítica que tuvimos es muy clara para nosotros. La dirección del partido en aquel momento puso a las personas invitadas que no tenían proceso institucional de largo plazo en los primeros lugares, especialmente en nuestro bastión electoral que fue Lima. Y estas personas entraron al Congreso. Pueden tener las mejores intenciones. Pueden ser personas de bien, como aparentemente lo son, porque no son ladrones. Pero hay un tema más. Si las personas no entienden que la política es un acto colectivo y es un acto de instituciones, sino que la política es un acto individual, entonces no van a ser útiles. Y eso es lo que pasó. Estas tres personas que llegaron juntas no pudieron ni siquiera juntarse y mantenerse en el Congreso entre las tres, lo cual ya te dice un poco la situación. Pero después su relación con el partido fue muy dura desde el comienzo, porque ellos no quisieron, como pasa con todos los congresistas además, no quisieron seguir las decisiones que el partido quería para enfrentar estas mafias. Muy temprano empezaron a buscar, justamente por lo que tú decías, para hacer una bancada electoral, buscaron a Perú Libre, luego buscaron a Somos Perú, y desde el partido le decíamos: eso no puede ser, nosotros no podemos hacer una bancada con ese tipo de partidos. Pero ellos lo buscaron y lo hicieron. Entonces, la segunda autocrítica es muy de fondo. Tú necesitas llevar a la política a personas que crean realmente que esto es un asunto colectivo, que no es un asunto individual, y que no piensen que son, como dicen a veces, el centro del queque, que con ellos empieza y acaba la historia. Otra vez, eso es egoísmo político. Si tú miras sus trayectorias después, han ido avanzando por otros lados y han ido yéndose. Entonces, esa es la segunda autocrítica. Yo le prometo al país que las personas que van a candidatear esta vez son personas que entienden, que afirman que van a hacer el trabajo junto con nosotros. Y la tercera autocrítica es más de fondo. Y te la voy a decir claramente. La tercera autocrítica tiene que ver con la visión del país. Nosotros, desde el comienzo, sentimos que el problema de este país es el problema del privilegio. Que el país no avanza porque hay gente que se siente por encima de otros y hay personas a las que no les permiten desarrollar sus talentos. Nosotros hicimos toda nuestra chamba, hicimos nuestros planes de gobierno, hicimos nuestros trabajos, pero ¿sabes qué nos faltó? Convencer a nuestros liderazgos de que eso se tenía que vivir desde el comienzo. O sea, que nosotros teníamos que tener líderes que no se sientan engreídos, que no se encuentren por encima de la gente, etcétera. O sea, que vivan la misma austeridad del ciudadano común como yo creo que tenemos que vivir. Y esos tres errores los vamos a reparar. Y tengo una respuesta, porque a veces tú sabes que hay muchos troles en el internet. Apenas el partido, cada día que el Partido Morado pone algo, aparece el tema del 2% de Julio Guzmán. Y yo digo, cuidado con lo que están diciendo. Nosotros sacamos 5% para el Congreso. Y es una de las pocas historias en el Perú donde un candidato presidencial sacó menos votación que la candidatura al Congreso. Porque el partido, y eso muestra, y eso lo dicen los estudiosos en el mundo, que hay partidos que se van institucionalizando, que no dependen de una cara, sino que dependen de sus propias ideas y coherencias. Yo creo y espero y afirmo que el Partido Morado va a ir en ese camino. Y que nuestro querido expresidente Francisco Sagasti sí seguirá colaborando para el bien del Perú desde donde él esté, porque eso es lo que aprendimos
Eso es lo que decidimos cuando fundamos el Partido Morado. Primero el Perú. Ujú. Primero el Perú y siempre primero el Perú. ¿Y cuál es el nivel de incidencia o de participación que tiene el señor Julio Guzmán en el Partido Morado? ¿Hay algún tipo de acercamiento? Ninguno. Es un Cuando militante él más. dejó, ninguno, es un afiliado más. Cuando él dejó la presidencia en diciembre del 2021, a partir de ese momento él no ha participado absolutamente en nada en la vida del partido. Y no tengo ninguna noticia de que esto va a cambiar. Al contrario, él, estoy seguro, está haciendo un buen trabajo porque es un gran técnico en los Estados Unidos, está actuando como profesor y como director de algún programa, y yo creo que lo va a hacer, y creo que va a recuperar ese trabajo, esa acción, esa visión que tenía, va a superar sus propios procesos y algún día lo tendremos de nuevo, pero en estos años no lo veo cerca, no lo veo bajo ningún punto de vista. Ujú. Si viene y les dice que quiere apoyar a la dirigencia del Partido Morado, ¿lo evaluarían, lo pensarían o la respuesta sería no? Mira, esto está muy claro para el comité político. Ninguna participación de ninguna persona en un partido proviene simplemente de una llamada para decir yo me pongo a disposición. Las personas, como son instituciones, tienen que participar en el marco de los procesos electorales. Por lo tanto, yo descartaría una situación como la que tú planteas. Ujú. De cara a los comicios que vamos a tener en el año 2026, ya se están evaluando algunos posibles candidatos para la presidencia, para el Congreso de la República. Vamos a tener Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Cómo lo están viendo desde el Partido Morado? Sí, mira, nosotros queremos, en primer lugar, que las decisiones sean colectivas y en consenso. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué? Porque el Perú necesita organizaciones que vayan a las candidaturas y a las elecciones de manera colectiva y unida. Entonces, en el Partido Morado siempre ha habido unidad. Hay varias personas que han manifestado y que están desarrollando ya sus propuestas para ser candidatos presidenciales o formar parte de la plancha presidencial, y eso está muy bien. Y eso lo vamos a anunciar conjuntamente apenas empiece el proceso electoral y pueda cumplir las etapas correspondientes. Uh-huh. Y en tercer lugar, nosotros estamos muy preocupados por lo que está haciendo este Congreso. Por lo tanto, en nuestras evaluaciones de las candidaturas al Congreso, sea para senadores o para diputados, tiene que primar dos elementos. El primer elemento es la capacidad de la persona para poder ayudar a arreglar rápidamente las cuestiones en el Congreso. Y el segundo elemento es que sea una persona intachable, a la cual la ciudadanía respete porque ha hecho algo para ella o con ella, o ha ayudado, ha posibilitado el desarrollo para algo. Eso respecto a nuestros candidatos internos. Ya este proceso ha estado pensado, trabajado, coordinado desde el año pasado. Nosotros vamos a tener también un grupo de invitados, evidentemente, ¿no es cierto? La norma permite eso. Nosotros hemos llegado a un acuerdo en nuestros dos últimos consejos nacionales morados, que es el espacio donde se reúnen los secretarios regionales con la directiva nacional, a las siguientes cuestiones. Ninguna invitación a un tercero para postular al partido se va a hacer al margen de la propia institucionalidad. O sea, no se va a sorprender a nadie, no va a haber ninguna falta de respeto a los militantes. En su momento, disculpe que le corte, pero en su momento se invitó a la doctora Marianela Ledesma, pero ella rechazó la invitación del Partido Morado. Eso fue en el 2023. Así fue. Marianela Ledesma es una gran amiga de los valores democráticos y del Partido Morado. Nosotros tuvimos varias conversaciones con ella para animarla a que entrara a militar al partido. Ella no lo aceptó por razones de orden profesional en primer lugar y por razones de orden académico, porque ella tenía que viajar mucho fuera del Perú. Nosotros seguimos conversando con Marianela, le pedimos consejos sobre algunos temas, porque es una gran mujer y debería, en esta etapa de crisis, meterse a la política, sobre todo para tratar de resolver estos problemas. ¿Van a tratar de convencerla para que se sume a la fila del Partido Morado? No sé si tratar de convencerla, porque los convencimientos son personales, ¿no? Lo que vamos a seguir es vamos a continuar haciéndole un llamado para que ella pueda participar en este momento de la política nacional, ¿no? Pero será una decisión suya. Y hay otras personas más, varias. Mira, lo que pasa es que yo no puedo anunciar públicamente todo esto sin antes haber llegado a ciertos acuerdos. ¿Por qué?
porque primero incumpliría con mis obligaciones naturales como dirigente de un partido, pero segundo, volvería una farándula a la política, como ya está haciendo. Nosotros no creemos ni queremos que las personas que participen en la política aparezcan como jugadores de fútbol a los cuales se van pasando de un lado a otro, no como un sistema de padres, porque eso corrompe la política. Lo que sí te digo es que a nadie que postule por el Partido Morado, sea militante o sea externo, a nadie se le va a cobrar un sol, porque postular a un cargo público es un deber, no es solo un derecho, y el partido tiene el deber de hacer esto bien. Entonces, eso sí, te puedo dejar absolutamente firmado que en el Partido Morado nosotros no vendemos cargos a nadie. Y si alguna persona osa decirlo, inmediatamente yo le ruego que lo comunique a las autoridades, porque eso está prohibido por naturaleza en el partido. Y lo segundo, que vamos a lograr que los mejores hombres y las mejores mujeres de cada lugar sean nuestros candidatos. Uh-huh. Porque eso es lo que necesita el Perú. Necesita que los mejores hombres y las mejores mujeres de cada lugar sean las personas que se metan a política. Y el partido está abierto para eso. Uh-huh. Incluso si hoy día, ahorita, escuchándote a ti, algunas personas que se saben que son los mejores hombres y las mejores mujeres de su región o de su lugar, les interesa participar en estas elecciones, no duden en comunicarse con nosotros. Porque este es un momento de crisis vital para la nación. Y lo es porque está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y eso solamente se puede arreglar con patriotismo. Y el patriotismo quiere decir dar de ti lo mejor de ti, incluso si te hace daño. Entonces yo hago ese llamado a todas las personas que te escuchan, incluidos los jóvenes. Se les necesita en la política para sacar a toda esa gentuza que se ha metido y que se siente dueña de la verdad y que quiere estar por encima del bien común. Uh-huh. Queda claro. Señor Durán, muchas gracias por esta entrevista con Radio Yarabí. De seguro conversaremos próximamente de cara a las elecciones 2026. Va a haber bastante movimiento. Muchas gracias por esta entrevista. Es una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti y un enorme abrazo, y que las esperanzas no se caigan, que este Perú va a ser mejor. Buenos días. Buen día, igualmente.